1:25, continuamos en Vigo y por hoy vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy tenemos dos en nuestro programa. Ángel Dorrego, el responsable de Cáritas TUI Vigo, y Pedro Pereira, responsable del Banco de Alimentos de Vigo. Pedro, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a esta entrevista dual en radio y en televisión, en Radio Vigo y en Localia Televisión. Y yo quería preguntaros, como expertos que sois, pues ese asunto que está encima de la mesa, que hace un par de semanas, Ángel, nos lo dejabas caer y nos decías, uy, que está la situación, precisamente el futuro pasará por esa normativa que se ha puesto un poco más rígida en la Unión Europea. El Ministerio, yo quería, en primer lugar, pediros una reflexión, si creéis que puede tener posibilidad de cambiar, de modificarse, de que se ceda un poco, de que no sea tan dura la medida. Ángel, Pedro. Yo creo que es preferible que lo diga Pedro porque es el que está viviendo el tema. Nosotros no dejamos de ser una entidad de entrega, ella es una entidad de reparto. Sí. Nosotros somos los finalistas, él es el intermediario. El intermediario. No es el intermediario que es el que lo recibe directamente. Sí, Pedro. Normalmente al final de las tertulias, o en algunas tertulias, se dice, oye, un titular. Bueno, yo voy a dar el titular. A ver, ¿cuál sería el titular, Pedro? Las familias tendrán que acreditar ser pobres para tener ayudas alimentarias. O sea, realmente este es el sentido profundo de las normas que en principio se están dictando. Sí. O sea, hay que acreditar ser pobre. Evidentemente, si nos ponemos en la otra disposición, lo que tratan de evitar los que son ricos es que se les reconozca que son ricos evadiendo sus capitales, si pueden, a zonas que todos conocemos. Pero un pobre que convive con nosotros, puerta con puerta, o si no, puerta con puerta, calle o a 3 calles, o del que tenemos información, pero vamos, prácticamente paseándonos por el barrio, tiene que acreditar que es pobre. Ese es el titular. Y Ángel, ¿tú nos darías un titular de esta situación o no? No, yo no tengo titular ninguno que dar, porque yo estoy acostumbrado a tratar precisamente con gente que me tiene que demostrar que es pobre para yo poderle ayudar. Pero eso en el día a día ya lo vivís. Eso, ya vamos a ver, es que aquí ¿no? hay que intentar hacer dos cosas. A ver. Cuando se hizo esta orden que viene, me parece que es de mes de julio del año 2014 o por ahí debe de estar, pues entonces hubo una serie, el Estado, para esto del FEGA, que es un poco, no recuerdo exactamente, me parece que lo tengo por aquí, que se llama Fondo Español de Garantía Agraria. Lo que dice el Estado español es que para comprar todo esto ha depositado 40 millones de euros para comprar a Europa estos alimentos. Entonces ha llamado a concurso para que haya unas entidades que sean las que recepcionen estos alimentos del Estado español y que después lo distribuyan. Y se han presentado única y exclusivamente varias. Pero bueno, incluso Cáritas Española ha sido llamada y ha declinado el ofrecimiento y han quedado como distribuidoras para toda España la Cruz Roja y la Federación Española del Banco de Alimentos. Esta Federación del Banco de Alimentos ahora tienen que buscar a una serie de entidades, por decirlo de alguna forma, que entreguen esos alimentos. Y a estas personas que entreguen esos alimentos, a través del Banco de Alimentos, una de las circunstancias que se les pide es un informe social, a través de una trabajadora social. Sí, porque hablan de acompañamiento. Claro. Hablan de trabajadores sociales que ahí sí os afectaría a vosotros. Ahí es donde quiero yo llegar. Una trabajadora social, el acompañamiento no significa, cuando le entregas la bolsa, acompañarla hasta la puerta. Significa que hay que saber qué es lo que tiene, qué es lo que necesita y qué es lo que le da. Y usted a mí me da alimentos. El alimento no es un fin, tiene que ser un medio. Usted me dice, deme dinero porque Cáritas puso 2 condiciones por las que no entraba ahí. Primero, porque entendía que el alimento no era como tal un fin, y al mismo tiempo que podría abrirse esas ayudas cuando hubiera esa, de alguna forma, por decirlo, ese estudio, esa charla con esa persona, que pudiera abrirse pues a la luz, al teléfono, al agua, a todo lo demás, porque si no, ¿qué es lo que nos están ocurriendo? Porque Cáritas todavía no hemos dicho si queremos entrar a repartir. Claro.
¿Qué nos han dicho? Miren, ustedes sí, analicen a esta persona y lo único que le damos es alimento. Después la luz, el teléfono, el agua, lo que sea, eso se lo dan ustedes como se lo vienen dando. Oye, para ese entierro yo no necesito cajas, ¿no? Claro. Denme ustedes otra posibilidad. Es que te lo dan cerrado. Entonces, las Cáritas en estos momentos no sabemos, no estamos de acuerdo con esa política. Claro. Esa política es la que se hace en Cáritas Diocesana Tuy Vigo y en todas las Cáritas de España. Después hablaré de lo que son las Cáritas parroquiales, que son las que entran los alimentos, pero en las Cáritas Diocesana se hace un estudio, un proceso y un acompañamiento. Y entonces se decide si se le da alimentos, si se le da luz, agua, teléfono, lo que sea, durante un tiempo que se necesita. Pero en Cáritas no damos bolsas. En tal caso, si vemos que esa persona necesita, porque dar bolsa es dar algo cerrado, unos productos determinados, porque ahí no va fresco, ahí no va congelado, ahí no va legumbres, ahí no va nada, ahí va una serie de productos no perecederos, pero eso lo que tenemos que estudiarlo es nosotros. Pero eso lo hacemos en las entidades cuando algunas parroquias nos demandan porque denota el voluntario de turno que esa persona necesita más que la bolsa de alimentos. Claro. Entonces nos las mandan a nosotros. Pero hay que darse cuenta que en España somos 80.000 voluntarios y hay 4.000 trabajadores dentro de Cáritas, entre los que están las trabajadoras sociales. El abrir en estos momentos lo que exige el Estado de trabajadoras sociales con ese informe es mucho más caro que los alimentos que nos podrían dar. Claro. Porque hay que darse cuenta... Porque hay que costear esas cosas. Claro. Hay que costearlo, porque si en una parroquia entran 90 personas, ¿qué cadencia tienen que tener de atención? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? Nosotros en Cáritas cada 15 días estamos hablando con las personas. Claro. Entonces, el grave problema es que es algo hecho, porque además hay una cosa que a mí me ha causado gracia y la que tengo aquí remarcada, porque me ha pillado un poco de sorpresa que me hayas llamado para esto, ¿no? Y me dice aquí, desarrollar medidas de acompañamiento, dice el decreto. Entendidas estas como el conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión social de las personas más desfavorecidas, entre otras, la prestación de información sobre recursos sociales disponibles. Yo para esto no necesito tener una trabajadora social. Con la voluntaria de turno. Y es que además, más de lo que estáis haciendo, de lo que se hace por la inclusión social, Pedro, yo creo que no se puede hacer, porque lo primero es que esa gente pueda comer. Y una vez que pueda comer, después también ayudarle, asesorarle, como se hace en Cáritas, en otras organizaciones, pero lo más inminente seguramente urgente es que pueda alimentarse esa familia. Sí, ¿no? Es evidente que la FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, tiene establecido un sistema muy experimentado durante los años desde su fundación, desde el año 87, en que no se da a las personas físicas, sino a entidades que demuestran que dentro de esos grupos que presentan hay personas que cumplen los requisitos que sí exige la Federación Europea y la Federación Mundial de Bancos de Alimentos que deben de tener para poder disfrutar de eso. Evidentemente, esto sigue siendo igual, pero lo que se introduce, que lo acaba de decir muy bien nuestro amigo Ángel, es que las ayudas que se recibían, que ya no eran excedentes agrícolas, evidentemente, pero ya no los hay, sino las ayudas económicas a contrapié de las ideas que mantenían Alemania, Holanda, Finlandia y Suecia, que ya se opusieron desde el año 2011 y decían que eso que lo soportara cada una de las naciones que tenía necesidades, que tenía gente dentro de las situaciones de pobreza o próximas a la pobreza, que las soportasen ellos y que no se olvidáramos. Se consiguió después de cartas y muchas cartas que se han enviado de países como Italia, de Grecia, de la propia Francia, del Reino Unido, porque el Reino Unido es uno de los países que tiene más problemas con la pobreza. Sin duda. Entonces, que se ampliase todavía, pero esto hasta el 20, que el 20 está ahí. También el 14 estaba muy lejos y llegó enseguida. Y ahora ya estamos en el 15. Entonces, lo que le han dicho al gobierno es que realmente
tiene que plantearse seriamente que a quién se le da. Hasta ahora, que era el Ministerio de Agricultura el que se ponía de acuerdo con Cruz Roja y con los bancos de alimentos, creía, y muy bien, creo que podemos presumir de ello, en que estábamos efectuando un buen trabajo para contrastar la necesidad de las personas que recibían esas ayudas. Sin embargo, de repente hay un cambio, se pasa del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Sanidad y el ministro reúne a todas estas personas que están relacionadas con este tema y impone unas normas. Olvidémonos que aquí lo que me da la impresión de que hay mucha gente que se está beneficiando de estos alimentos y que no son tantos. Ya no quiero ponerle apellidos a alguien que dijo que mucha gente va a los comedores sociales porque no tiene ganas de cocinar, no le apetece cocinar, que eso se ha dicho y consta en las hemerotecas españolas. Y la pregunta que nos hacemos dentro de los bancos de alimentos, que acaba un poco de dar un cierto inicio, Ángel, es cómo va a organizar el Gobierno a los servicios sociales para que acrediten si una familia puede o no puede recibir alimentos. Y todas las familias que han hecho el esfuerzo de cumplir los trámites para recibir alimentos, tarjeta de paro, informes del INS, del INEN, del RISGA, nóminas, contratos de alquiler, libro de familia, documento de identidad, van a quedar tiradas porque ese trabajo lo han hecho desinteresadamente miles de voluntarios en toda España en vez de trabajadores sociales. ¿Qué va a ser del 80 o 90% de las ONGs, asociaciones, que sostenidas por donativos de particulares e instituciones, por su ingenio para obtener fondos y por el compromiso del voluntariado a duras penas consiguen pagar alquiler y gastos corrientes para atender decentemente a seres humanos que lo están pasando mal? Y esto es lo que nos llama la atención. Claro. Que conste que esto que acabo de decir lo he obtenido de la propia cadena SER. Es un resumen, pero es un resumen que les hemos facilitado nosotros. Sí. Pero porque hay cosas o aspectos muy importantes y es a la hora de tratar con la gente más necesitada, yo creo que los que mejor sabéis cómo está la sociedad sois vosotros. Mejor incluso que cualquier político, que cualquier dirigente, que cualquier entidad. En el día a día eso seguramente os da una visión que muchas veces yo siempre os digo, ¿no? Cuando estamos hablando, os tendrían que escuchar más, os tendrían que oír más, os tendrían que, sobre todo, dejar, no sé si asesorar, pero sí por lo menos opinar un poco más, ¿no? Nosotros en ese aspecto no queremos presumir de lo que realmente hacemos. Por mandato eclesial, por mandato del Papa, estamos en las periferias, e ir a las periferias es ir a esas personas que prácticamente no tienen ni derechos sociales, ni casi estaría diciendo yo que están al límite de los derechos humanos. Yo en este tema no me voy a meter en temas políticos porque Cáritas desde siempre ha querido eludir y escapar de dictámenes más o menos políticos. Somos una entidad, somos la Iglesia en asociación caritativa y social y tenemos que ser como tal para trabajar entre la sociedad, una entidad civil, pero procuramos tener el menos dependencia posible del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros hasta ahora, una cosa es la diocesana, de la cual ya he hablado más o menos, y otra cosa son las parroquias. Claro. Nosotros nos estamos abriendo con trabajadores sociales propias de la diocesana de Cáritas Tuy Vigo a todas las parroquias. En estos momentos estamos en 20 parroquias, de las muchas que hay, pero muchas no tienen Cáritas. De las 60 Cáritas que tenemos aquí, pues 20 estamos ya dinamizándolas. Hay otras tantas que todavía están en espera. Pero nosotros ahí vamos por un tiempo prudencial, 2 años, 3 años, hasta que educamos a los voluntarios para que efectúen la atención de esas personas, para que las escuchen y para que efectúen su dictamen. Y entonces, si ellos no tienen dinero, llaman a Cáritas Diocesana, que tiene más capacidad de conseguirlo a través de donativos, socios y todo lo demás, y nosotros, de acuerdo con lo que ellos han valorado, ese grupo, nosotros le damos ese dinero. Si eso no le vale para el Estado, pues yo lo siento, lo lamento,
pero que el Estado procure ponerse de acuerdo como se... Nosotros no le damos a ningún rico. ¿Que nos puede alguna familia engañar? Pues por supuesto, en este mundo creo que todos Como intentamos no ser engañados. Banqueros, políticos, periodistas, nosotros mismos ingenieros. Cuando vamos a comprar un sitio, oye, que no traigo más dinero. Claro, y claro. Si te mete la mano en el bolsillo, pagabas aquello y 5 más, ¿no? Me refiero que en todas las profesiones hay siempre ha habido garbanzos negros, pero eso no quiere decir que todo sea... Es que la picaresca forma parte también de la propia vida, que sería yo sin picaresca. Entonces, si a ellos no le vale nuestra manera de hacer, nuestro, como diría un pedante, un know-how, el know-how es famoso, el conocimiento de tratar diariamente el tema, pues posiblemente Cáritas tenga que salirse de ser una entidad terminalista. Con lo cual, hombre, si a Cáritas, porque además también otra cosa, Cáritas diocesana en las Cáritas parroquiales no tiene nada que ver. Claro. Simplemente dinamiza. Las Cáritas parroquiales son entidades que dependen de la parroquia y la parroquia depende del obispado. O sea, que es tanto como decirle... Ahí hacéis una labor de coordinación. Pues porque somos el propio obispado en su acción caritativa y social. Y esa rama la llevamos nosotros. Ese es el grave problema. ¿No se fían de nosotros? Pues vale, no pasa nada. Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, pero bien. Se le solicitaba al ministro Alonso precisamente una moratoria, desde ayuntamientos hasta la creó él mismo. Sí. Porque evidentemente lo que se suele hacer en estas cosas es que se va a hacer una comisión de trabajo. Las comisiones de trabajo, cuando se entran en periodos como este, yo también me debo de explicar que somos apolíticos, pero vivimos en este mundo. Cuando se entra en periodos electorales, las comisiones de trabajo, evidentemente, pueden durar lo que dure... ¿Y será por periodos electorales? Sí. Tenemos andaluzas, municipales, madrileñas, generales... Entonces hubo una oposición brutal, pero entonces ya digo, no hay problema ninguno. Antonio Alonso, que es nuevo en todas estas cosas, creamos unas comisiones de trabajo. Y así se quedó la cosa. Y ya lo decía Napoleón, ¿no? Sí. Por nuestra parte, estamos insistiendo, nos estamos cruzando entre las dos entidades, Cruz Roja y nos estamos pasando y reuniendo y evidentemente hemos hablado con Cáritas, lo sabe Ángel, que charló con él, de decir, oye, pero ¿cómo vamos a solucionar el problema de buscar unas expertas en esto? O sea, o está esto favoreciendo la carrera de... ¿Cómo se llaman estas? Asistentes sociales. La carrera de asistentes sociales, así que de repente hay que crear un número de trabajadores sociales porque es que no las hay. Cuando resulta que un montón de personas que procedemos del mundo laboral, digamos, en puestos diferentes, voluntarios de otro tipo, de voluntarias, hemos ido formando fichas de familias, de entidades, de todo esto, y de repente eso no vale. Y son más duras, además las nuestras en exigencia eran más duras que las que tenía el propio Ministerio de Industria. Es más, nos las copió. Esto dicho por el propio delegado del Ministerio de Industria, de Agricultura. Nos decía, no, oye, es que nosotros más o menos los inspectores van a visitar las entidades siguiendo vuestras pautas. Entonces, todo esto que supone una seriedad en el trabajo, supone el mantenerse en el trabajo, que es un trabajo desgraciado, evidentemente, que es el desgraciado y muy bueno, ¿no? Positivo también, de estar dando alimentos, que venga y que te dicen, no, pero es que esto además tiene que haber otro conducto. Claro. Pues no. Pero además, situaciones como la de antes, hablando con Pedro, que me decía, no, yo le quiero dedicar las mañanas, pero después dices, bueno, una tarde o dos, y al final son 3, dedicadas también. Ángel Dorrego, el otro día, pues explicándome y diciéndome, es que esto de no estar dándole vueltas a la cabeza todo el rato y no dormir, pues por la lista de espera de Cáritas, que quiero solucionarla, vamos a ver si contratamos a gente, al final no estáis dedicándole pocas horas de vuestra vida, vosotros como cabeza visibles, pero también todos los voluntarios, a intentar... funcionar lo mejor posible, ¿no, Ángel? Bueno, mira, la vida del voluntario, cuando te presentas también... voluntario para algo, yo siempre digo que hoy simplemente yo le pido una condición, que tenga tiempo para. Y el tiempo es lo que no se puede cuantificar. Ya.
Si eres responsable, muchas veces tiene que dar más tiempo del que tú pensabas. Si no lo tienes, es mejor que lo dejes. Pero bueno, también siempre hay gente a tiempo parcial, pero bueno, estas circunstancias, sobre todo cuando estás en un puesto de cierta responsabilidad, pues pasa lo mismo que en una gerencia o yo no sé, o tú cuando vas por ahí a retransmitir un partido, pues ¿cuánto tiempo trabajas? Pues desde que vas hasta que vienes. Bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero yo, digamos que eso es lo de menos. Yo lo único que quiero focalizar es una cuestión. En estos momentos estamos hablando de 40 millones de euros, más o menos, yo no sé, por el año, anuales. Supongo yo que serán anuales. Bien, 40 millones de euros. Solamente las personas que puede atender Cáritas en las distintas parroquias, que son beneficiarias del Banco de Alimentos, y no nos metamos en sitios como Tensi o como en algunos otros lugares de estos, que todo el mundo parece que Cáritas, pero después hay otras organizaciones que también, pues Vida Digna y todas estas. Es verdad. ¿Cuánto dinero se necesitaría para pagar a esas trabajadoras sociales? ¿40 millones? Entonces, ¿qué nos ha hecho el Estado? Decirnos, vosotros gastaos 40 millones para yo poderle dar algo insuficiente, que son unos alimentos para los cuales lo único que les vamos a pedir es que venga una trabajadora social a certificar que ese análisis que se ha hecho previamente por voluntarios, ella lo valida. Claro. Porque todas las personas a las que se le da alimentos en las parroquias se atienden parroquialmente. Si eres de esta parroquia, vas a esta parroquia. Las voluntarias comprueban si las personas tienen trabajo, si no tienen trabajo, porque por mucho que digamos en una parroquia se sabe cómo están las cosas hablando con la gente de los vecinos. Pues hombre, esa buena fe. Esa proximidad. Esa proximidad también nos da algo que no tiene que ser el ayuntamiento que tenga que decidir si una señora de Beade o una señora de Bembrive o quien sea o de Matamá, pues es pobre. No, prácticamente sabemos quiénes son, saben las voluntarias quiénes son. Y en base a eso y alguna documentación que se les pide, se decide que esa persona debe de recibir el Banco de Alimentos. Y a veces después hay que darle otro acompañamiento. Se necesitan la luz, el agua, el teléfono, que después te van allí. Porque claro, si una parroquia tiene 90 casas... entrevista precisamente para hacer la ficha. Claro, previa entrevista. Lógicamente, ¿qué nos está diciendo el Estado? Os vamos a dar 40 millones de euros y vosotros, las entidades que tenéis que entregarle, gastaos otros 40 millones. Eso sí, pero entregarlos gratuitamente, no le cobréis nada. Y además tenéis que tener un estivamiento, un local fenomenal para poner los muebles, a ver dónde lo entregáis, cómo lo entregáis. Hombre, por favor, que si nosotros somos los primeros que hemos defendido siempre la dignidad de la persona por encima. Por eso decimos que el alimento no puede ser nunca un fin. Tiene que ser un medio para una persona necesitada. 40, que parece mucho, 40 millones de euros. El otro día venía una noticia en el norte de Castilla que el aeropuerto de León se queda en mayo sin vuelos, costó 80 millones de euros. Y no tiene ni vuelos. O sea, como el de Castellón, pero versión ya más próxima en Castilla y León. Pedro, este año 2015, ¿cómo está siendo para el Banco de Alimentos? Me comentabas el otro día que la gran recogida, que fue extraordinaria, pero que ya estáis... Bien, trabajando a tope, ¿no? Sí, he mantenido diversos contactos, los mantengo siempre, habitualmente, semana tras semana, con otros compañeros presidentes de bancos de alimentos. Y podemos hablar de que vamos a entrar en una etapa, si no valle, tenemos que rebajar nuestras miras. Están apareciendo gran cantidad de ONGs que a su vez están siendo protegidas, pero protegidas muy graciosamente por diversos partidos políticos, y evidentemente nosotros lo que conseguimos es con nuestro trabajo. También tenemos ayudas, tenemos firmados convenios anualmente con el Concello, con la Diputación y todo eso, pero ahora de repente pues se está viendo que hay una soltura y nosotros, con todo lo que hemos conseguido en la gran recogida del año pasado, que pensábamos llegar hasta abril, estamos entregando por encima de los 100.000 kilos de alimentos mes. 100.000 kilos de alimentos mes. Y ahora tenemos que frenar, no podemos seguir. Y tenemos que empezar a hacer otra vez humildemente las recogidas que nos puedan hacer en los centros comerciales,
y tratar de mantenernos así, pero es que la demanda es tan grande, en contra de lo que se piensa, de que algo va mejor, pero la demanda es que es Claro. terrorífica. O sea, va aumentando, con todo el control que tenemos, y con todo el control que se nos exige, por otro lado. Y, en fin, yo espero que es solamente una impresión inicial y que el año vaya transcurriendo bien. Sin duda, desde que lleguen las buenas cifras de la macroeconomía, la microeconomía, tendrán que pasar, Ángel, y tú de números sabes un rato, pues muchos años seguramente, ¿no? Bueno, yo cada vez que me preguntan esto, si hemos salido o no de la crisis, obviamente no va. De la macroeconomía parece ser que sí. La microeconomía, desde luego, ¿no? Pero ya para mí ya no es tan importante si hemos salido o no de la crisis, sino qué sociedad se nos espera una vez que alguien decrete que hemos salido de la crisis. Que eso será el siguiente paso que tengan que dar, Démonos los políticos que nos gobiernen. Démonos cuenta de que en el año 90, cuando fue aquella crisis, tardamos 10 años en salir. Sí. Pues ahora, esta que es bastante más extensa y más intensa, vamos a tardar bastantes más años. Yo creo que por lo menos una generación va a tener que pasar. Del 1000eurismo al 600eurismo y todas Sí, vamos a estas tener que cosas pasar, pero socialmente también habrá que analizarlo. Es una cuestión. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que otro modelo de sociedad es posible. Tenemos que rescatar una serie de valores que no pueden ser solo el poder, el dinero y el placer. Tenemos que buscar otra serie de valores, bajarnos todos en nuestro propio nivel de vida, pues intentar decir que los ricos compartan más. Eso ya va a ser más complicado, que los ricos compartan más. Ángel, que no me quiero olvidar, Semana Santa de Vigo, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Como eres el torero que afronta los 6 toros 6 enfrentándote a ellos, ¿cómo van las vocaciones? Que el otro día nos comentabas que estabas desesperado buscando precisamente costaleros, buscando colaboración. ¿Ya se han encontrado? ¿Cómo vamos? Se han encontrado colaboración, se han apuntado pues una serie de personas, 30 o 35 más o menos. ¿Te llegan esos o necesitas espera más? Un momento. El 7, el sábado pasado, les reuní a todos. Aparecieron 12 y solo se quedaron 8. Entonces yo espero que todos, a cada uno, volveremos para el día 21 ya definitivamente intentar hacerlo. Después tenemos problemas también para túnicas, que no teníamos túnicas. Bueno, hay una serie de dificultades que yo intentaremos sacarlo adelante. Y tampoco no es el único problema. Si llueve, ya no hay Semana Santa. Claro. Y si las calles no están, aunque a mí me han prometido en el ayuntamiento, al cual tengo que agradecer que nos haya dado el dinero suficiente como para llevarla adelante dentro de la modestia que hemos pedido, pero si las calles no están buenas, no podremos sacar la Semana Santa también. O sea, Rosalía y García Barbón, nos decía el otro día el concejal Ángel Rivas que esperaba que estuviesen adecentadas para poder sacar los pasos. Claro, porque ahí además no es cuestión de un capricho nuestro, que queramos tener que pasar por ahí obligatoriamente. Es que una procesión tiene que tener salida y retorno. Y yo no encuentro ninguna otra calle en las cercanías que tenga salida y retorno si eliminamos García Barbón y si eliminamos pues, Rosalía de Castro. Independientemente de que en Rosalía de Castro, como más tarde, el día 27, tiene que estar perfecta, porque ahí es donde se meten a través de camiones los distintos pasos para armarlos en los bajos del Niño Jesús de Praga. Claro. Y si no se pueden armar los pasos, más puede sacar la procesión. Y además que a mí no me gusta eso, concentrarse todos en un sitio como si fuera el entierro de la sardina o lo que sea. Venga, y mientras tanto paseando los pasos por Vigo. No, yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de lo que para mí significa una Semana Santa, tenemos que tener un poco más, yo qué sé, de respeto, un poco más de valores, un poco más de fe, que no estamos siendo una fiesta lúdica donde todo el mundo pues vamos detrás de un paso llevándolo, ¿no? Y yo entiendo que tenemos que respetar un poco, y para mí es preferible no sacarla a sacarla inadecuadamente. ¿Ya tenéis pregonero para este año, Ángel? Sí, va a venir un Carmelita con muchos títulos y demás, que está en Coruña. Hemos buscado, porque don Luis ha querido que este año fuera un Carmelita, precisamente por los 500 años de Santa Teresa, pues para que vinculara un poco las dos cosas. Y como conoce a través del Padre Ángel de aquí de Nuestra Señora del Carmen, pues ha dicho que este hombre pues que conoce, y nos ha buscado ese hombre, y ahí andaremos. Don Ángel Dorrego, don Pedro Pereira, como siempre ha sido un placer estar con vosotros y conocer más por
en profundidad y más Por lo minuciosamente miudo. todo, más por lo miudo, todo lo que tiene que ver precisamente con esa labor extraordinaria que realizáis y que realiza toda la gente que está al frente de las entidades en las que os dejáis buena parte de vuestra vida, de vuestro tiempo, de vuestras preocupaciones, de vuestras canas y de vuestras ojeras. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos esas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias Ángel Dorrego, gracias a Pedro Pereira. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos. Hasta luego.